Ok. Comenzamos de nuevo. Bueno, entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a crear un proyecto. Entonces vamos a crear el proyecto. Pieza 2. Dale pieza 2. Vamos a crear. Listo. Esperamos. Está demorado porque primero tiene que cerrar el proyecto que estaba abierto, que creamos ahorita. Ahora sí. Esto es pulsar crear el proyecto. Ok. Entonces el segundo paso es configurar nuestro dispositivo o nuestro hardware. Entonces vamos a configurar un dispositivo. Vamos a agregar un dispositivo para que nos salga la lista de los dispositivos. Ok, entonces vamos a agregar un controlador. Aquí nos aparecen las familias que tiene instaladas aquí. En este caso, nosotros aquí contamos con un 1200, un PLC de gama media, compacto, 1214. Entonces esperemos que nos salgan todas las CPU de la familia 1200. Entonces buscamos 1214. Aquí la referencia es DC, alimentación, tipo de entrada y tipo de salida. Eso es lo que quiere decir DC. Y el otro es ACDC y después Relé. Eso hace, DC y AC lo que dice. Alimentación, AC. Circuitos internos, DC. Y salida, AC o DC. Eso es lo que quiere decir, cómo maneja la entrada internamente y la salida. El que tenemos aquí es el 40. Espera la referencia. Esta. Y le damos agregar. ¿Ah? Bueno, jóvenes, miren, de este lado ya estos computadores ya lo tienen instalado. Y entonces para que ahorita hagamos la práctica.
El computador debe tener buenos recursos. Está mandando video por Messenger. Estoy haciendo streaming con el Está bien. Está cogido. Eso no se puede pasar. Bueno, listo. Aquí ya creo el proyecto. Ya esta es la vista de proyecto. Y enseguida me manda la vista de proyecto. Bueno, ya tenemos nuestro PLC. Este es nuestra vista de dispositivo. Aquí es donde podemos ver todas las propiedades del hardware de este dispositivo. Vamos a verlas un momentico. Tenemos aquí propiedades. General. Entonces podemos ver la dirección de la comunicación Profinet, que por defecto nos la da 192, 168, 0, 1. Esa es la por defecto que nos da. Acá más abajo nos dice las cuántas entradas y salidas. Dice que tenemos 14 entradas y 10 salidas, que tiene 2 entradas digitales. Estas son entradas y salidas digitales, y nos dice que tiene 2 entradas tipo análogas. Otras cositas más, por ejemplo, contadores rápidos, garaje de pulso, otras propiedades más que más adelante pueden aprender. Bueno, entonces aquí también nos dice las direcciones de entradas y salidas. Entonces me dice que la primera entrada está direccionada a la I0.0. Aquí podemos ver dónde están todas las entradas y salidas si no sabemos cuáles son las direcciones de entradas y salidas. Aquí nos lo dice. Bueno, entonces, ¿qué primero vamos a hacer? Para crear el programa vamos a crear las variables, para que se nos haga más fácil el programa. Identificamos nuestra variable, entonces abrimos aquí donde dice variables del PLC, tablas de variables estándar. Entonces, vamos a poner nuestro variables de entrada primero, S0, él automáticamente nos va a poner, dice que es una entrada, tipo booleana, y nos toma la primera dirección de entrada. S1, S2, solo nos va poniendo las direcciones, S2, S3 y S4. Listo. Y agregamos nuestras entradas. Ahora vamos a agregar nuestras salidas. Nuestra salida es Y1 y Y2. Entonces, al poner Y1, él enseguida nos va a decir, no, es una entrada también. Entonces, nosotros venimos aquí y le decimos que le cambie el tipo, que es salida, y que va a comenzar desde la 0.0, que es nuestra primera salida de nuestro PLC. Pusimos Y2, bueno, podemos modificar Y1 y Y2. Listo. En nuestro programa nosotros podemos llamar, nombrar nuestros contactos y nuestras bobinas de dos formas: tipo simbólico, que es este, y por las direcciones. Entonces podemos escribir S0 y él enseguida ya sabe que es esta dirección relacional, o podemos poner I0.0 y enseguida te va a aparecer el nombre. Ahora vamos a hacer la prueba para que vean. Entonces nos vamos a bloques de programa, main, el OV1. El OV1 es nuestro ciclo
nuestro ciclo de repetitivo o nuestro while, el de las programaciones, nuestro while infinito. Eso es OV1, aquí se llama. El programa principal. Principal. Ajá, bueno, correcto. Entonces se le llama main, OV1. Como vemos, nuestro programa viene por segmentos, divide nuestro programa por segmentos. Esto es un segmento, esto se le llama rama. Entonces, esta es una rama en un segmento. Vamos a agregar contactos, aquí nos dan los más comunes. Entonces, contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, bobina. Para agregar bloques, unos bloques, ahorita vamos a ver unos, como los temporizadores, contadores, con eso lo podemos agregar. Este es para abrir rama y para cerrar una rama. Vamos a hacer entonces el programa que tenemos ahí. Va primero un contacto normalmente abierto, otro normalmente abierto, uno normalmente cerrado, uno normalmente abierto y normalmente cerrado, y nuestra bobina. Listo, ya agregamos nuestra primera rama. Ahora tenemos que abrir una rama, otra rama, abrimos nuestra rama, ponemos un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y vamos a cerrarla antes de la rama. Cogemos aquí donde está nuestra flecha, la jalamos y listo, ya cerramos nuestra rama. Entonces vamos a poner los nombres de nuestro. Primero es nuestro S0, enseguida nos sale. Ahí lo estoy llamando simbólicamente S0, por el nombre simbólico. Vamos a poner S1 por el nombre de la dirección. Yo sé que es I.0, 0.1. Enseguida también por la dirección. S2, aquí nos lo sugiere. Nos sale los variables que tenemos creadas. S4. Ahora, ese es Y1 y S4 y Y1. Listo, ya tenemos nuestro primer segmento. Ahora vamos a agregar nuestro segundo segmento. Normalmente cerrado, perdón. Suprimir para borrar. Normalmente cerrado, normalmente cerrado, normalmente abierto, abierto, normalmente cerrado. Nuestra bobina. Abrimos rama. Normalmente abierto, normalmente cerrado. Y cerramos nuestra rama. Listo. Vamos a ponerle los nombres. Cada contacto. S0, S1, S2, S3, S4, Y2, S4 y Y2. Por el momento lo vamos a dejar así, aquí el contacto como Y2, como una salida, pero ahí deberíamos usar una marca. Para eso se utilizan las marcas, pero por el momento vamos a dejarlo así. Ahorita lo hacemos con la marca. Vamos a guardar. Listo. Compilamos para ver si no nos bota ningún error. ¿Cuál es el icono de compilar para que lo vean? Está compilar. Esto nos dice que no hay ningún error. Aquí nos muestra errores, no hay ninguno. Ok. Entonces, ¿cómo simulamos? Vamos a simularlo, entonces le damos online. Simulación inicial. Le vamos a aceptar. Al simular, él tiene un programa que se llama PLC Sim. Lo que hace PLC Sim es le dice al computador que él es un PLC físico, crea un PLC virtual y carga ese programa en ese PLC.
Eso es lo que hace el programa para simularlo. Esperemos que cargue. Entonces ya nos abrió, nos dice que cargar el programa, le damos cargar, lo va a cargar en el PLC SIM. Nos carga la configuración y el programa. Ahí está cargando dos. Cuando uno carga un programa en el PLC, carga dos configuraciones: configuraciones del hardware y las configuraciones del software, como todo microcontrolador o controlador. Le damos a arrancar para que le dé start al programa, al PLC virtual que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo manipulamos nuestras entradas y salidas? Entonces, le damos aquí. Voy a dejarlo ahí. Entonces, ya nos sale esto. Entonces, le vamos a crear un nuevo proyecto de simulación. Entonces, le podemos agregar, vamos a agregarle proyecto 1. Se lo vamos a dejar así, no lo vamos a modificar. Se va a crear un nuevo proyecto. Entonces, listo. Entonces nos aparece ya aquí nuestro hardware que está simulado. Entonces aquí en tabla SIM, estamos aquí tabla SIM 1, ahí es donde vamos a controlar nuestras entradas y salidas. Entonces comenzamos a llamar nuestras entradas y salidas del PLC. Entonces ponemos S0, si ya nos sale, S1, S2, S3, S4, Y1, Y2. Tenemos dos opciones de visualizar el comportamiento de nuestra salida y ver cómo ahí aquí vamos a activar nuestras entradas. Aquí activamos nuestras entradas y podemos ver el comportamiento de nuestras salidas aquí con falso o verdadero, o podemos ir aquí a nuestro programa. Vamos aquí a
que nos dé más espacio para ver mejor. Vamos a cerrar esto también. Aquí, mediante esta opción, observación, nos muestra en tiempo real el comportamiento de nuestro programa, qué se está activando, cómo se está ejecutando nuestro programa en el momento. Eso es lo mismo en la simulación como en la vida real. Cuando estamos conectados en el PLC real, nosotros le damos aquí en esta opción de observación, es una cajita, y podemos ver el comportamiento de este programa. Entonces, ya vemos, S0 está desactivado, S1 está desactivado, está normalmente abierto, nos aparece que está activo. ¿Cómo hacemos vamos a comenzar con el segmento 1, ¿qué necesitamos activar para que se active Y1? No, vamos a seguir el proceso. Lo primero que es, viene la caja y se activa el sensor. ¿Cuál es el sensor de la pieza? S0. Okay, activamos S0. Y ella se debería estar activando. Y entonces lo vemos aquí, se activó S0. Lo vemos aquí, con verde, nos indica que está activo. Bueno, ahí deberíamos ver las condiciones iniciales. Antes de iniciar el programa, si nos damos cuenta, S1 y S2 sí son contrarios. Uno está activo y el otro desactivo. Lo que quiere decir que S1 está activo inicialmente, S1 está activo inicialmente y S3 está activo inicialmente. ¿Por qué? Porque son las condiciones iniciales, están los pistones abajo los dos, por lo tanto los dos sensores S1 y S3 están activos. Ok, entonces activamos S1 y S3. Entonces cuando le dimos al activar S0, miren, ahí ya se activó nuestra salida y en este caso el pistón empezaría a subir. Entonces, ¿cuál sensor se desactivaría en ese momento? Y S1. Vamos a desactivar S1. S1. Todavía digamos que empezó a subir, se desactivó el sensor, pero todavía está sensando la caja. Miremos ahí el estado. En ese caso, miren que lo que nosotros queremos está pasando, es decir, que la salida Y1 siga autoenclavada. Entonces, al subir un poquito más, el sensor S0 ya no va a sensar. Entonces, simulamos. El sensor S0 no está sensando y el pistón sigue activo hasta llegar al sensor que nos sensa que ya hasta llegar a S2. Entonces, activemos S2. Entonces, activamos S2 y miremos ahora el programa. Al activar S2, miremos el Y1 y el Y2. ¿Qué pasa? Sigue estando activo Y1 porque si Y1 se baja la pieza y no alcanza a salir el pistón. Entonces, hasta ahora está bien nuestro programa ahí. Entonces, después de activarse el sensor S2, se activó Y2, empieza a salir la pieza y el otro sensor que se va a activar al final va a ser S4. Entonces ahora activamos S4 y ¿qué esperamos cuando se active S4? Es que se desactiven Y1 y Y2 al mismo tiempo. Es decir, ya cuando llegó, sacó la pieza, apenas ya sacó la pieza y llegó al sensor final, este se empieza a retraer y el otro se retrae al mismo tiempo hasta volver a repetir el ciclo. En ese caso, cuando se retrae, se activa nuevamente S1, el S2 se desactiva porque no está activado y se activa S3 y se desactiva S4. Entonces, porque son los dos sensores cuando se retrae el sensor. Y ahí nuevamente otra vez el proceso, sensa S0 y ya ahí debería activarse nuevamente la salida. como vemos aquí, como yo dije ahorita, aquí también podemos verlo, ahí está en verdadero. Como al final dice false ahí. No, pero esa es la forzar. Esas son las variables que uno forza. Ya. Es decir, si uno forza eso, siempre está en ese estado. Bueno, Okay. estas son las de observación, estas son las que está ocurriendo en el momento. Entonces verdadero, y aquí también lo vemos en verdadero. Okay.
Vieron, joven, entonces nuestro programa está funcionando como nosotros queremos. La lógica booleana nos decía el estado de todos los sensores, pero nos tocó hacerle un autoenclavamiento para que no se desactivara. Ejemplo, si quieren quitémoslo para que vean que apenas quitemos el autoenclavamiento, Vamos a quitarlo. Entonces, eliminamos. ponle una salida que tú quieras ahí, tú algo. Vamos a quitarlo. No lo enclavamos. Lo volvemos a cargar. No, porque ahí está haciendo otra lógica el programa, sin ponerlo. Quita también ese 4. Vamos a borrar la otra rama. Y ponemos ese 4 ahí. Ahí Funciona está. igual. Así. Y el de abajo también. Y simulemos ahora sí. Volvemos a cargar el programa para que se actualice nuestra. Bueno, en este caso debemos tener activo inicialmente S1 y S3. Deben de estar activos inicialmente, que son los pistones en posición baja. S1 y S3. Listo, entonces miremos ahí las salidas, deberían estar en 0 por lo menos. Falso y falso. Ok. Llegó la pieza al sensor que fue S0. Se activó. Como se activó, entonces el pistón empieza a moverse y el sensor S1 pasa a 0. Y miren, se desactivó automáticamente ahí. Entonces, obligatoriamente, el autoenclavado es necesario para que no se, porque entonces al tratar de alzar la pieza, se desactivó el sensor, ¡pum! Otra vez se cayó. Entonces con el autoenclavado que le hicimos ya solucionamos ese problema. También podemos hacerlo de otra forma, mediante las bobinas set y reset, que es un encablamiento. Vamos a hacerlo así, vamos a cambiar el programa. Entonces, vemos las condiciones que deberían activarlo. Vamos a quitar ese 4, porque ese 4 es como tal es el que nos desactiva la bobina. Entonces, lo que nos activa, estas son las condiciones para activación. Cambiamos la bobina, le damos aquí, le ponemos un set. S quiere decir de set, entonces una bobina set. Abrimos la rama, le decimos que S4 normalmente cerrado, abierto en este caso, invertimos la lógica, porque cuando se activa, S4 es que debe desenclavarse. Entonces ponemos bobina R de reset, ponemos el mismo nombre y ya hicimos el enclavamiento y el deset. Es lo mismo que hicimos ahorita. Hacemos lo mismo acá, es Y2. Sí, ok. Hacemos lo mismo acá, quitamos S4, movemos la bobina, la volvemos bobina set. Abrimos otra rama, ponemos nuestro contacto S4, nuestro sensor S4. En reset U0.0 y probamos, funciona igual. No, está bien. Bajamos esto para que se vea mejor. Cargamos otra vez el programa, sí. ¿Cómo? Sí, porque se te hace más corta nuestra rama. Sí, se hace más corta. En cuanto a cuál es más óptima, yo veo en ese caso ahí la que tú veas. Sí. La que tú más manejes, porque si te quieres manejar el CRC y no lo manejas bien, se te va a hacer difícil. Si te hace más fácil la lógica combinacional, pues esa es la tuya. Sí, la mejor es la que tú manejes. Como tal, la programación lo que importa es el programador cómo lo quiera hacer. Pero el bobina CRC en cuestión de largos de las ramas se hace más corto, pero casi lo mismo. Es igual. Sí, entonces con ese nada más con la bobina CRC lo chévere es que nada más hay que hacer la condición de activación. Ajá. Y la condición de desactivación. Entonces, dijimos las condiciones iniciales S3 y S1. S1, correcto. Entonces entonces cuando activa S0, activó. Se desactivó el sensor S1, sigue activa. Se desactivó, se activó el sensor S2, se activó el sensor S2, listo. Y ya no sensor, eso quita el ya no sensor,
y ahora se desactiva S3 y luego se activa S4. Funcionó igual. Son dos formas de hacer enclavamiento como tal, por las bobinas set y reset, o haciendo el enclavamiento mediante el contacto. Son las dos formas de hacer enclavamiento. Listo. Ya. Ahora hazlo por marca, entonces ahora Bueno, por marca se haría, es igual, solo que le agregamos una rama más. Se le agrega una rama más, nada más. Eso más que todo se hace cuando tú, ahora que vamos a ver gracias, entiendes más por qué se utiliza las marcas. ¿Por qué es tan necesario las marcas? Porque las marcas son las que te dicen el estado y mediante las marcas que vas a activar la salida, según el estado en que están. Ahora vamos a verlo, vamos a hacerlo mientras tanto y ahora vemos por qué es necesaria las marcas. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero, son formas de programación. ajá. Es como decir, en la primera hice las comparaciones directas y activé directamente la salida. Y en la segunda, primero activo una variable intermedia y luego, si la variable está activa, activo toda la salida. Una cosa, pero esto sí es muy importante, nunca dos bobinas deben llamarse el mismo nombre. Eso se llama error de referencias cruzadas. La única forma que puedan haber dos bobinas del mismo nombre es que sean set y reset, y debe haber un solo set y un solo reset. No pueden haber dos bobinas con la misma dirección o nombre simbólico. En todo el proyecto. En todo el proyecto no debe O sea, haber. cuando se activan en set. Cuando se activan. No, es decir, no puede haber una bobina set, es decir, esto no lo puedes hacer. O sea, no puede haber la misma bobina en diferentes segmentos. Exactamente, no puede haber otra bobina set con Y1. En todo nuestro proyecto debe haber una sola bobina set con esa misma dirección. Es decir, en ninguna parte puede haber en tu proyecto dos bobinas con el mismo nombre simbólico o la misma dirección. Eso se llama error de referencias cruzadas. Dale, compílalo para ver el error. No bota el error, pero en programas largos, no que se explote, a veces sí acciona la salida, a veces no se acciona la salida. En Stick 7 sí te botaba el error, en Tia Portal ya no te bota ese error. Tú lo compilas y no te dice ningún error. En Stick 7 sí lo decía. Claro, porque si tú la tienes que la activas en varias partes de tu programa, entonces tú puedes tener un error que tú no sabes. Ajá, ¿dónde fue que se activó? ¿El código que puse arriba o el código que la rama que hice arriba o la rama que hice abajo? Otra cosa que no puedes hacer, dos bobinas en serie. No puede existir esto. Tampoco. Ahí sí te va el error. Vamos a ponerle otro U0.3. Estos son, no dice el error, pero son programas de, ¿cómo se llama? Condiciones de programación en ladder que el compilador no lo muestra el error, pero no deben hacerse. Cosas que no lo muestran, pero no deberías hacer. Eso es una pregunta, por favor. sí. Creo que no voy a activar por la información. Eso sí lo puedes hacer. Así, mira la misma, como hicimos, míralo. Si tú varias condiciones, ahí hay unas dos condiciones en OR. Si la bobina se activa por una AND, ahí está la condición en AND. Lo que vieron de la lógica. OR, AND. Eso, exactamente. Eso sí lo puedes hacer. Los contactos lo puedes hacer de cualquier forma. Las cosas que no puedes hacer son esas. Dos bobinas en serie, dos bobinas con el mismo nombre en tu proyecto. El compilador no te lo dice, pero son recomendaciones del ladder como tal, de la programación. Otros programas sí te dice te dice el error, en Tia Portal no te lo muestra. Hazlo por marca, entonces ahora. Bueno, en marca sería así. Entonces, Crea la marca en la tabla. bueno, vamos a ponerle las tablas. Hay dos formas también, por ejemplo. Vamos a mostrar este caso. Yo creo una marca
0.0. Yo después digo, quiero para saber cómo se llama. Entonces le digo aquí. Vamos a ponerle marca M1. Ya. Automáticamente acá. M1. Listo. Entonces, las marcas serían con marca M1. Aquí en este programa, porque es tan sencillo, no se ve tanto la necesidad de la marca. Pero ahora que se ven gráficos, sí van a ver más la necesidad de la marca. 0.1. No, ya porque esta es la marca 2. Ya la 00 la tengo usada. M2. Listo. Y le dije. Sí, claro. Dime. Organización tuya. Tú organizas como quieras. Yo normalmente agrupo en segmento una etapa o un proceso. Te digo, activación Y1, todo lo hago en el mismo segmento. Activación Y2, todo en un segmento. Porque el segmento te deja comentarlo. Las ramas no te dejan comentarlo. Entonces, M2, listo. Entonces le agrego otro segmento, lo mismo. ¿Cómo? Dependiendo del estado, por la marca. Por las marcas. Cuando tú ya usas las marcas son los que te dicen los estados o las condiciones para una salida. M2 y funciona en la misma forma. Listo. Cargamos y funciona igual. Vamos a agregar una. Pero, ¿qué se nos facilita? Cuando, por ejemplo, si esa marca necesitáramos activarla 2 salidas al mismo tiempo, se nos haría más fácil hacer las cosas por marca. Ahí está más. Las marcas, bobinas, la bobina, no importa si es en salida o marca, no puede haber 2 en serie. Es la bobina como tal, es bobina. ¿Ok? ¿Me decís? Volvamos a hacer cuál es el estado inicial, S1 y S3. S1 y S3. S4. Llegó la pieza S0, activó, desactivó S1, activó S2, activó, Se desactivó S0, ¿no? desactivó S0, desactivó S3 y activó S4. Igual, la misma. Listo. Ahora, te dijo que iba a ser el programa en Gracia, ¿verdad? No, por ahora no. Quiero ya finalizar el video.